Los nuevos estudios de los que informaremos en este vídeo son bastante sensacionales, pero que Jesús tuviera 33, 40 o 50 años cuando murió, me importa poco. Como creyente, sus acciones y palabras son fuentes de inspiración para mi vida terrenal y espiritual. Sin embargo, entiendo por qué muchos exégetas y eruditos tratan de determinar la edad exacta de Jesús. A fin de cuentas, toda esta atención que se presta a ciertos aspectos de su vida, su edad, su aspecto físico, si era un hombre o un dios, no es más que una forma de confirmar, para quienes aún puedan tener alguna duda, que Jesús existió realmente. También fue una figura histórica muy importante, entre otras cosas. Este video será un poco controvertido. Aunque soy profundamente religioso, creo que es justo compartir los hechos sobre los que trabajan historiadores y exégetas. Sinceramente, no me sorprendería que, a la luz de nuevos descubrimientos, resulte que Jesús no tenía 33 años cuando murió, y que este hecho sea reconocido oficialmente por la Iglesia, que siempre se actualiza lentamente. El número 33 se ha convertido en un número simbólico. El 3 es el número perfecto de la Trinidad. Pero sinceramente, repito, ¿qué importa el número? Lo que nos importa es lo que hizo, no la edad que tenía. Dicho todo esto, vamos a informar sobre los nuevos estudios, que son bastante sensacionales. Luego, en los comentarios, si lo desean, pueden decir qué piensan sobre estos estudios. El nacimiento de Jesús. Teniendo en cuenta las conclusiones aceptadas por todos los eruditos bíblicos, se afirma esencialmente que Jesús nació realmente entre el 7 y el 6 a.C. Este hecho se recoge también, por ejemplo, en Catopedia, la enciclopedia católica publicada en Internet, que afirma: suponiendo la validez de estas referencias, la mayoría de los eruditos bíblicos sitúan el nacimiento después del censo del 8 a.C. y antes de la muerte de Herodes el Grande en el 4 a.C., con una mayor preferencia por el 7 al 6 a.C. Sé que es un poco extraño decir que Cristo nació antes de Cristo, pero hay que tener en cuenta lo convencional de la fecha, que sin embargo tiene elementos históricos que no se pueden ignorar. El período del bautismo. Otro elemento importante en la historia mesiánica de Jesucristo es el período del bautismo, que ocurre alrededor del año 26 de Cristo. ¿Por qué? Porque Juan habla de la primera Pascua después del bautismo, y durante esa primera Pascua, Jesús expulsa a los mercaderes del templo. Ahora bien, en el Evangelio de Juan hay una nota precisa que dice que cuando Jesús expulsó a los mercaderes del templo, los judíos decían que el templo llevaba 46 años en construcción. Hoy en día, estudios arqueológicos recientes confirman que la construcción del templo comenzó en el año 20 a.C. Esta fecha también la confirma el historiador romano Giuseppe Flavio en sus escritos. Así pues, el 20 a.C. más 46 años nos lleva al 26-27 d.C. Estos dos acontecimientos son cruciales en la Biblia, y veremos por qué más adelante. Mientras tanto, podemos decir que Juan el Bautista estaba reclutando un ejército de combatientes. Jesús fue a bautizarse. El bautismo era el ritual mediante el cual Juan el Bautista incorporaba a la gente a su grupo de combatientes que pretendían liberar a Israel del dominio extranjero. El segundo acontecimiento, Jesús expulsando a los mercaderes del templo, es un episodio controvertido que muchos exégetas e historiadores consideran casi un paso en falso de Jesús. Muchos argumentan que Jesús se dirigía a los que en el templo eran cambistas o vendían los pequeños animales que la gente estaba legalmente obligada a sacrificar en el templo, a Dios y a los sacerdotes. Durante la Pascua, todos los judíos debían acudir al templo de Jerusalén para realizar sacrificios. Muchos venían de lejos. ¿Qué tenían que hacer estos fieles? Si querían cumplir con la obligación del sacrificio, por ejemplo sacrificando un animal, tenían que comprarlo en su punto de partida
y transportarlo a Jerusalén, alimentándolo y cuidándolo durante el largo viaje. Para facilitar este proceso, los mercaderes ofrecían animales directamente in situ. Como no se permitía la entrada de moneda extranjera en el templo, era necesario cambiarla por moneda del templo. Así pues, estos mercaderes eran un eslabón esencial del sistema, especialmente para los miembros más débiles de la sociedad, ya que les permitían realizar sacrificios. Así, los fieles podían comprar una paloma, cambiarla por el dinero correspondiente y cumplir con sus deberes religiosos. ¿Y qué hace Jesús? No ataca a los que habían establecido las leyes o impuesto pesados impuestos, ni a los que redactaron esas normas. En cambio, ataca al eslabón más débil de la cadena, a los que hacían posible que los más pobres cumplieran con sus deberes religiosos. Esto es sorprendente. ¿Y qué ocurre? Jesús, quizá con la esperanza de atraer al pueblo a su lado, actúa solo. Sin embargo, el pueblo no le sigue, y los romanos no le prestan atención, ni siquiera le detienen. Su acción fue quizá tan insignificante e ineficaz que nadie le siguió. Ante este fracaso, Jesús decide probablemente interrumpir su actividad. Se da cuenta de que algo va mal y se retira, desapareciendo durante años. Sabe que si hubiera continuado, habría sido fácilmente capturado y condenado. Así que decide desaparecer. Ahora, una nota personal. Si esta reconstrucción histórica fuera cierta, no me molesta. De hecho, acerca a Jesús a mi condición humana. El hecho de que Jesús, con el peso de la tarea que tenía que llevar a cabo, pudiera cometer errores, le hace sentirse aún más cercano a mí. El retorno de Jesús. Entonces, ¿cuándo vuelve a entrar en juego? Cuando muere Juan el Bautista. Ahora entiendes, y se hará más claro a medida que continuemos con la historia, por qué los dos eventos están conectados. El primer acto es la famosa llamada, descrita, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, donde dice: Mientras caminaba junto al lago de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro, Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. «Vengan, síganme», dijo Jesús, «y los haré pescadores de hombres». Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre para seguirlo. Los historiadores sostienen aquí que es difícil imaginar, ponerse en la piel de estos hombres de familia que están en una barca, haciendo su trabajo del que depende la vida de sus familias, esposas e hijos. De repente, ven a un hombre al que no conocen de nada que les dice: «Os haré pescadores de hombres», e inmediatamente lo abandonan todo, su trabajo, sus esposas, sus hijos, y le siguen. No es realista. La única explicación racional es que se trataba de la segunda llamada. Estos hombres ya conocían a Jesús. Cuando Jesús había interrumpido su actividad, ellos habían vuelto necesariamente a sus oficios. Tras la muerte de Juan el Bautista, Jesús decide que ha llegado el momento de actuar. Juan Bautista y Jesús, nacidos ambos gracias a la intervención del ángel Gabriel, tenían una misión específica. Cuando Jesús se entera de la muerte de Juan el Bautista, dice: «Ahora me toca a mí, no podemos perder más tiempo», y llama de nuevo a sus discípulos. En ese momento, los discípulos comprenden. Por fin ha llegado el momento de luchar y establecer el reino de Dios. Esto explica su adhesión inmediata, que de otro modo parecería pura fantasía si se atribuyera únicamente a un carisma extraordinario de Jesús. Herod mata a Juan el Bautista. Continuemos con la narración. En la Biblia se dice que Juan el Bautista muere porque Salomé ejecuta una danza particularmente erótica para Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande. Herodes Antipas le dice:
pide lo que quieras. Y ella pide la cabeza de Juan el Bautista. En realidad, el historiador romano Giuseppe Flavio nos cuenta algo mucho más lógico. Cuando otros se agolparon en torno a Juan el Bautista, porque con sus sermones habían alcanzado el grado más alto, Herodes se alarmó. Una elocuencia que tenía efectos tan grandes sobre los hombres podía conducir a alguna forma de sedición, porque parecía que querían ser guiados por Juan en todo lo que hicieran. Por lo tanto, Herodes decidió que sería mucho mejor golpear por adelantado y deshacerse de él antes de que su actividad condujera a un levantamiento, en lugar de esperar a que se produjera una perturbación y encontrarse en una situación tan difícil de la que se arrepentiría. Debido a las sospechas de Herodes, Juan fue llevado encadenado a Maqueronte y allí fue ejecutado. Esto es importante porque nos permite definir una fecha histórica. Herodes Antipas se había casado con la hija de Aretas, rey de Petra, pero en un momento dado decidió repudiarla durante un viaje a Roma. La hija de Aretas se enteró de esta decisión de Herodes y se refugió con su padre. Este, por supuesto, decidió reaccionar y declaró efectivamente la guerra a Herodes. Esto dio lugar a una batalla en la que Herodes fue derrotado, y esta batalla tuvo lugar en el año 36 después de Cristo. Este es un hecho histórico verificado, y Herodes es derrotado. ¿Qué dice Giuseppe Flavio al respecto? A algunos judíos les pareció que la destrucción del ejército de Herodes por Aretas era un castigo divino, y ciertamente un castigo justo por la manera en que había tratado a Juan, apellidado el Bautista. Es decir, en el año 36 d.C., Herodes fue duramente derrotado por Aretas porque poco antes, por razones políticas, había mandado matar a Juan el Bautista. Por tanto, son fechas que tienen una especie de certificación histórica. Pero hay otro testimonio histórico. Herodes decidió vengarse y se dirigió al emperador romano Tiberio. El emperador ordenó la preparación de una campaña militar contra Aretas. Sabemos que las campañas militares se preparaban en invierno para librarse en primavera-verano. Sin embargo, esta campaña se interrumpió porque, en el año 37 después de Cristo, murió Tiberio, por lo que la campaña punitiva contra Aretas no tuvo lugar en ese momento, la muerte de Jesús. Por lo tanto, Jesús, que volvió a la actividad por esta época, hacia el 36 después de Cristo, tras la muerte de Juan el Bautista, fue capturado y condenado a muerte durante la primera Pascua. Estamos en el 36 después de Cristo. Hemos discutido que, de acuerdo a los historiadores, como lo reporta Catopedia, Jesús nació entre el 7 y 6 antes de Cristo, después del censo del 8 antes de Cristo, y murió en el 36 después de Cristo, a la edad de aproximadamente 42-43 años. Esta, con toda probabilidad, es la edad a la que murió Jesucristo. Sí, lo sé, eres escéptico. Entiendo que cuando crees en algo toda tu vida, es difícil cambiar de opinión de repente, y es natural tener cierta resistencia. Pero hay algo más. Una cita bíblica me ha llamado mucho la atención. Los eruditos, para confirmar lo dicho hasta ahora, citan el capítulo 8 del Evangelio de Juan. En esta parte del Evangelio, Jesús discute como de costumbre con sus compañeros fariseos. Las discusiones no eran nuevas para Jesús, que no pretendía destruir el fariseísmo, sino que participaba activamente en las disputas, pues este era el método de estudio de los fariseos, basado continuamente en la contradicción. Así, Jesús se comportó exactamente igual que sus compañeros fariseos. En un momento dado, hace una afirmación tan significativa que los fariseos no pueden aceptarla, y le responden: ¿Aún no tienes 50 años? ¿Y has visto a Abraham? Juan 8, 57-58. Ni a los 50 años llegas, dijeron los judíos. ¿Y has visto a Abraham? Jesús afirmó: les aseguro que, antes de que Abraham naciera, yo soy.
aún no tienes 50 años. Ahora bien, en su opinión, según el sentido común, se le diría a alguien que tiene 30 o 31 años, ¿todavía no tienes 50 años? No, se le diría, aún no tienes 40 años. Todavía no tienes 50 años, se le dice a alguien que ya ha superado los 40, y todo ello está en consonancia con la reconstrucción histórica presentada en este vídeo. Se ha dedicado mucho tiempo a este particular vídeo. Por favor, considéralo y hazme saber lo que piensas en los comentarios. Gracias.